puse grabar. Bien, ahí están entrando. Ahí hay 30, creo que había 37, Marce, así que ya faltan unos poquitos. Le puse, para aquellos que les interese el tema de la bolsa, una página interesante es eToro. Y esa paginita tiene social trading que te permite, entre otros participantes, empezar a comparar y empezar a ver el resultado de las distintas inversiones que cada uno fue realizando. Bueno, Marce, creo que ahí estamos. Bueno, entonces estábamos con la definición de bienes de cambio. Habíamos dicho que el destino que le daba el ente era fundamental y el destino estaba relacionado con la definición del objeto social. En el caso de una persona jurídica y en el caso de una persona humana, antes denominada persona física, aparecía la actividad en las inscripciones que uno hace ante los distintos organismos recaudadores de impuestos, AFIP o ARBA. De paso un chivo, no sé si viste, Carla, que el presidente nos dedicó a los contadores un comentario, a mi modo de ver, bastante injusto, Sí. donde nos considera que somos un gasto importante en la economía de las empresas. Sí. Cuando la verdad estamos pasados de rosca la cantidad de horas que trabajamos y lejos de ser un gasto. Ellos también son un gasto importante en la economía de las empresas. Pero bueno. Así que bueno, yo más que nada lo comparto con todos los chicos para que sepan que si quieren ser felices y tener una profesión que les genere una sonrisa todos los días, probablemente la nuestra no sea esa profesión. No. Pero bueno, decíamos entonces que eran aquellos bienes de cambio que se encontraban en stock, ya sea porque los compramos para ser vendidos en el mismo estado en que los compramos, o se encuentran en proceso de producción para dicha venta. Ese destino que tiene el ente, o esa actividad principal que tiene el ente, una actividad principal puede ser comprar y vender bienes en el mismo estado. Si yo soy un supermercado, soy una distribuidora mayorista, soy Diarco, soy Maxi Consumo, a modo de ejemplo, lo que hago es comprar mercaderías y en el mismo estado las vendo. Ahora, si en lugar de eso soy cualquier industria, Asindar, una fábrica láctea, cualquier industria que se les ocurra, una yerbatera, lo que hago es comprar materias primas y materiales para que estas materias primas y materiales empiecen un proceso de producción cuya finalidad sea obtener un producto terminado.
Este proceso de producción, esta producción en proceso, también forma parte del rubro de bienes de cambio. Por eso es importante ver que las cuentas contables que vamos a encontrar dentro del rubro de bienes de cambio son mucho más amplias, son muchas cuentas que superan largamente la cuenta mercadería o la cuenta de bienes de cambio. ¿Y por qué son muchas? Porque la definición además le agrega en procesos de producción o que resultan generalmente consumidos en la producción de los bienes o servicios. ¿Qué se nos ocurre? Por ejemplo, cuando habla de consumidos en la producción o servicio. Se está refiriendo concretamente a los materiales. ¿Cuál es la diferencia entre materias primas y materiales? La materia prima es un elemento que tiene una importancia principal en la elaboración del bien. En cambio, los materiales son bienes que se consumen en la producción de ese bien o en la prestación del servicio. ¿Por qué habla también de la prestación del servicio? Por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa de transporte, de colectivo o de carga, camiones, y tengo acopiado en mi depósito 10.000 litros de gasoil. Esos 10.000 litros de gasoil van a ser bienes que se van a consumir para poder prestar el servicio de logística. Y mientras no los consuma, esos 10.000 litros de gasoil van a formar parte del rubro de bienes de cambio. Por eso que decimos que es mucho más amplio que la cuenta mercadería. Tenemos bienes que yo los voy a vender en el mismo estado, o también tengo materiales que van a ser consumidos en ese proceso de elaboración del bien o en la prestación del servicio. Siempre que esté destinado para la venta, el bien o el servicio. Acá nos da algunos ejemplos. Me habla de mercaderías de reventa, que es la cuenta típica, la más común. Habla de materias primas, habla de materiales, habla de producto en proceso y habla de producto terminado. Cuando hablamos de producto en proceso, ustedes saben que hacemos contabilidad y que en la contabilidad hablamos de ejercicio contable. El ejercicio contable, si es que ese ejercicio no es un ejercicio irregular, tiene 12 meses. Puede o no coincidir con el año calendario. Cuando uno define el ejercicio contable, que lo define en el caso de las personas jurídicas, cuando armo el estatuto, cuando armo el contrato constitutivo, ahí estoy diciendo que el ejercicio contable va a cerrar todos los agostos de cada año. Entonces, el 31 de agosto, por ejemplo, cierra ese ejercicio contable. Si yo soy una industria, me dedico a fabricar bienes, me va a sorprender la fecha de cierre de ejercicio, 31 de agosto, con bienes que no he terminado de elaborar. Y si no los terminé de elaborar, no son productos terminados. La acumulación de los costos en estos bienes van a figurar en una cuenta contable que la vamos a llamar producción en proceso. Entonces, estos costos acumulados, cuando iniciamos el proceso de producción, lo vamos acumulando en la cuenta contable producción en proceso, y el saldo del mayor producción en proceso es lo que va a figurar al cierre del ejercicio 31 de agosto, en este ejemplo que estoy dando, dentro del rubro de bienes de cambio. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? No, Marce, ninguna. En el chat por lo menos. Bárbaro, seguimos. Vamos a ver algunas clasificaciones. Según la modalidad de ingreso, acá tenemos 4. Me voy a concentrar en las 3 primeras, que son las que usamos habitualmente. Podemos decir que ese bien de cambio fue adquirido cuando compramos una mercadería para ser vendida en la misma condición que la compré, o cuando compro un material para ser usado en un proceso de producción o en la prestación de un servicio, como veíamos recién, el combustible en la logística o en el transporte. Puede que la modalidad de ingreso, cuando hablamos de la modalidad de ingreso, nos estamos refiriendo
cuándo ingresa en el rubro bienes de cambio dentro del activo, cuándo se da de alta el bien de cambio, ¿no? En lugar de comprarlo, puede ser producido, es decir, que la empresa o el ente lo que compra es la materia prima, compra los materiales, y el producto de un proceso de producción se transforma en producto terminado. También aparece en el activo cuando ni siquiera fue comprado, tampoco fue producido, pero fue aportado por uno de los socios o uno de los accionistas. Ustedes saben que cuando le damos vida a un ente, cuando constituimos un ente, o cuando hacemos una nueva emisión de acciones o un aumento de capital, el socio, el accionista, puede aportar dinero en efectivo, pero también puede aportar bienes. Es decir, que ese aporte se puede hacer lo que se llama en especie. Entonces, si este socio aporta mercaderías, esa mercadería va a figurar como un aporte de capital y es una modalidad de ingreso distinta a la producción o a la compra. Y después tenemos otros bienes de cambio que aparecen en el rubro, pero que han sido incorporados sin costo alguno. Quiere decir que no hemos tenido que hacer ninguna erogación de dinero ningún sacrificio económico para que aparezca. Perdón, un Sí. ejemplo de ese último que hablábamos de sin costo sería una donación recibida. Puede ser una donación, puede ser la aparición de algún bien de cambio que puede ser algún recurso natural que no me haya costado. Básicamente, si no hay erogaciones, el ejemplo de la donación o el ejemplo de un recurso natural que no me cuesta absolutamente nada obtenerlo, puede ser un ejemplo. Buenísimo, gracias. Según la actividad, podemos pensar que lo veíamos recién cuando dábamos ejemplo de bienes de cambio. Decíamos que podía ser un producto o una mercadería de reventa, puede ser una materia prima, puede ser un producto que me sorprende la fecha de cierre de ejercicio y que no se terminó de elaborar, por eso decimos que es un producto en proceso o un producto en curso de elaboración, o también un sinónimo, bienes semi-elaborados, ¿sí? Empezamos con la fabricación de un determinado bien, pero no terminamos, entonces tenemos que evaluar esa sumatoria de costos hasta la fecha de cierre de ejercicio. Productos elaborados de propia producción son aquellos que aparecen primero en el rubro de bienes de cambio como materias primas y luego esto lo vamos a ver bien el año que viene cuando estén cursando costos y empecemos a ver la contabilidad de costos, que es la contabilidad patrimonial, pero con un mayor grado de análisis y con cuentas contables que tienen subcuentas y subdiarios que tienen un mayor grado de análisis. También podemos encontrar dentro de bienes de cambio otros bienes que a priori no parecieran que son mercaderías, pero que sí forman parte del rubro, como son los envases, los envoltorios, material que tiene que ver con el packaging de las empresas. Todo lo que tiene relación con el bien de cambio o que va a formar parte del bien de cambio, lo vamos a incluir dentro de este rubro. Marce, te interrumpo porque hay una pregunta, hay una aclaración. Marce, si por ejemplo nos pagan en especie, siendo mercadería lo que nos dan, y nosotros nos dedicamos a la venta de mercaderías, ¿a esas especies las tomamos como bienes de uso propio? ¿Bienes de cambio serían? Claro, tenemos que ver el destino que le va a dar el ente. Me pueden aportar una especie. La especie puede ser, si el destino es venderlo, bienes de cambio. Si el destino es usarlo, un bien de uso. Por ejemplo, un accionista aporta en la constitución del ente un rodado. Y ahí me pregunto, primero, ¿a qué se dedica el ente? Entonces el ente es una concesionaria de camiones. Me está aportando un rodado, ese rodado es un camión.
Entonces, en principio y a priori, como el objeto social de ese ente es la venta de camiones y lo que el accionista me está aportando es un camión, puedo pensar que es un bien de cambio. Y ahí yo me pregunto, una vez que ese camión ingresó al patrimonio del ente, el directorio, los accionistas, aquellos que tienen el poder de decisión del ente, ¿qué destino le van a dar a ese activo? Si el destino que se le da a ese camión es acoplarle un mosquito, acoplarle un semirremolque para el transporte del resto de los camiones, bueno, ese camión tendrá un destino de bien de uso. Ahora, si el camión lo van a poner en el local de exhibición para ser vendido, ese camión va a figurar dentro de bienes de cambio. Por eso que es muy importante analizar el objeto social, la actividad que tiene el ente, pensando en una persona jurídica o en una persona humana, y luego de la actividad, el destino que el ente le da. ¿Se comprende? También puede ser inversiones o no. Si el destino es una inversión, también. Suponete que Claro. en ese caso yo me dedico a prestar el servicio de logística y lo alquilo. Entonces, si lo alquilo, va a ser probablemente el rubro inversiones. Por eso, en función del destino, o sea, como resumen, el bien no me define la ubicación dentro del activo. Lo que me define la ubicación dentro del activo es primero la actividad y luego el destino que le voy a dar a ese bien. Otra clasificación es según la localización de los bienes. Yo me puedo encontrar con que esa mercadería, ese bien de cambio, esté en el depósito. Lo que se llama también es estar en existencia. Si lo tengo en el depósito, lo puedo ver, puedo hacer un inventario, pero puede que yo haya hecho el asiento contable de compra, pero es un bien que es importado y que la entrega de ese bien quizás se demore una semana, 15 días o un mes. Pero a mí ya me llegó la factura de compra. Lo que pasa es que si yo registro ese bien como un bien de cambio que ya está en existencia, tenemos cierre de balance ese mismo día, voy a ir al depósito, voy a intentar hacer el inventario, el recuento físico, y no lo voy a encontrar. Entonces puedo pensar que tengo un faltante de mercadería. Por eso es importante esta mercadería, que aún no está en depósito, registrarla en una cuenta contable dentro del rubro de bienes de cambio como mercadería en tránsito. Porque contablemente yo ya registré la factura de compra, pero aún el bien no se encuentra en el depósito. Entonces, esto, al registrarlo en la cuenta mercaderías en tránsito, me da más precisión al momento de hacer el recuento y el control. Ustedes saben que más avanzada la carrera van a tener otras asignaturas que tienen que ver con la contabilidad o que son parte de la contabilidad, como por ejemplo auditoría. Auditoría lo que hace es indicarle distintos procedimientos para poder auditar, para poder controlar, para poder cotejar lo que ponemos en la contabilidad. Entonces, uno de los procedimientos de auditoría típicos es hacer el recuento de inventario. Si yo tengo correctamente registrada esta mercadería que no está en existencia, lo vamos a tener registrado en mercaderías en tránsito y me voy a quedar tranquilo de que no es un faltante, sino que es mercadería que aún no ha sido incorporada al depósito. También nos podemos... ¿Hay alguna pregunta? Ya te digo, sí, te leo, Marce. ¿Qué pasa con el valor de la mercadería que compré hace un mes? Por ejemplo,
Hoy hago el cierre y hoy no tiene el mismo valor. Ustedes recuerden que en la primera clase o segunda, no me acuerdo cuál, hablamos de los principios contables generalmente aceptados. Uno de esos principios tiene que ver con la evaluación y hablaba de la prudencia. En principio nosotros lo vamos a tener evaluado a valor de costo. Ahora, puede ocurrir que al momento del cierre, ese valor de costo haya quedado totalmente desvirtuado por un proceso inflacionario. ¿Podemos ajustar ese valor de costo aumentándolo a un valor más real? Sí podemos, pero siempre y cuando ese nuevo valor no supere el valor corriente, el valor de plaza. ¿Por qué? Porque el criterio de prudencia me indica que yo no puedo aumentar el valor de los activos a un valor que no pueda transformarse en dinero en efectivo. A ver, si yo inflo el valor de los activos, estoy dando una evaluación, una información incorrecta cuando armo el balance, cuando armo el estado contable. ¿Y por qué es importante esto? Ustedes recuerden que el armado del balance fundamentalmente tiene usuarios externos, el balance. ¿Quiénes serían los usuarios externos por excelencia? Fundamentalmente los bancos, fundamentalmente los proveedores, que van a utilizar la lectura del balance para decidir si me dan un crédito o no, para decidir si me venden mercadería en cuenta corriente o no. No es lo mismo poner en ese balance que yo tengo en stock mercaderías por 100.000 pesos, que esas mercaderías tengan un valor de 2 millones de pesos. El activo es totalmente distinto, lo que marca un respaldo patrimonial totalmente distinto. Es por eso que cuando registramos contablemente, siempre tenemos que respetar el criterio de prudencia. Volviendo a la pregunta, ¿podemos adecuar el valor de costo a un valor distinto al valor de compra? Sí, siempre y cuando este valor respete el criterio de prudencia, siempre y cuando respete los valores corrientes o los valores de plaza. Es decir, que no podemos inflar ese activo ni tampoco desinflar el pasivo, ¿sí? Tanto uno como otro nos va a dar un resultado de un patrimonio neto más grande, que es lo que no tenemos que hacer. Y el tercer punto, yendo a la clasificación según la localización de los bienes, es el producto en tenencia de tercero. Acá quiero hacer una aclaración que a veces nos equivocamos cuando pensamos en bienes de cambio o mercaderías en consignación. Si yo estoy recibiendo mercaderías de un tercero que me las da en consignación, esa mercadería que yo recibo de tercero no es bienes de cambio, es bienes de tercero. Y lo vamos a registrar con cuentas de orden, no lo vamos a registrar con cuentas patrimoniales. Esto lo veíamos en los primeros ejercicios teóricos cuando queríamos repasar estas situaciones. Cuando pensábamos si determinados elementos eran considerados o no elementos patrimoniales. En cambio, si yo tengo mercaderías que las incorporé a mi activo porque las compré, porque las fabriqué o porque las aportó el socio, pero se las entrego a un tercero en consignación, esas sí forman parte del rubro de bienes de cambio y lo vamos a registrar contablemente en mercaderías entregadas en consignación. Originalmente lo teníamos dentro del rubro mercaderías. Cuando le entrego a un cliente para que evalúe la posibilidad de venderlo, pero no se lo vendí, sino que se lo entrego en consignación, hago un asiento contable, debito mercaderías entregadas en consignación y acredito la cuenta mercadería.
¿Se entiende? ¿Pregunta? Marce, Sí. Sí. ¿y eso cómo funciona? Si el tercero las vende a esas mercaderías, ¿te va a corresponder un porcentaje a vos o cómo funciona eso? Funciona en función de lo que yo haya definido con ese tercero. Yo con ese tercero puedo tener un contrato de concesión, puedo tener un arreglo verbal, puedo tener el arreglo que sea, independientemente que ese arreglo esté plasmado en algo escrito o sea simplemente un acuerdo verbal. Suponte, tengo un cliente y ese cliente, yo me dedico a la venta de automóviles. Pero quiero probar y avancé con la importación de motos. Le digo a mi cliente si no se anima a vender motos, el cliente me dice, mira, la verdad que no tengo capital, no tengo dinero para destinar a comprarte una partida de motos. Pero la verdad que estoy en el rubro, tengo un excelente local de ventas en el centro de mi ciudad y podríamos probar. Pero bueno, no tengo dinero para comprarte una determinada cantidad de motos. Y a mí me interesa que ese cliente, porque es un referente en esa ciudad, exhiba las motos, que para mí también es un negocio nuevo que estoy incorporando. Y le digo, mira, te mando 3, 4 motos para que las tengas en exhibición, y si vos crees que tenés consultas, que tenés clientes, que tenés ventas potenciales, ahí seguimos hablando. Y de esa exhibición puede surgir que el cliente se le despierte el interés y me empieza a comprar motos, en ese caso se la facturo y directamente esa mercadería entregada en consignación se transforma en una venta, o puedo avanzar con lo que vos me planteabas, de decir, bueno, vendela, la factura de venta directamente la hago yo a tu cliente, y lo que vos haces es la figura de un intermediario, y te pago una comisión por esa venta. La mercadería entregada en consignación puede derivar en distintos negocios, y esto en la relación comercial es muy común que uno tenga con ese cliente este manejo y esta afinidad para poder plantear, para poder imaginarme muchos negocios futuros. ¿Queda claro, Juli? Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta, Carla? Sí, Marce. Justo Yamila preguntó si él te tendría que pagar esas en consignación si las vende, ¿no? Por eso, si la mercadería mi cliente la tiene en consignación, no tiene que pagar nada porque no son de él. La mercadería es mía. Lo que él simplemente la tiene es para exhibirla o para resguardarla. A lo sumo, mi cliente lo que tiene que hacer en su contabilidad es registrar esa mercadería con un par de asientos de cuentas de orden, con un asiento con un par de cuentas de orden. ¿Por qué la registra con cuentas de orden? Por 2 razones. Si mi cliente hace un inventario para él definir el valor de sus bienes de cambio para incorporarlos en su balance, se tiene que dar cuenta que esa mercadería no es de él, sino que es mía. Y por otro lado es importante porque cuando él está recibiendo mercaderías de tercero, tiene que registrar el eventual o posible riesgo o contingencia que tener bienes de tercero le puede acarrear. Por eso es que lo registramos con cuentas de orden. Pero, como le decía recién a Juli, de esta tenencia pueden surgir distintas transacciones comerciales. Otra clasificación es según la posibilidad de realización. Esto ya lo vimos cuando comenzamos con el tema en la clase de hoy. Lo podemos ubicar dentro de corriente o dentro de no corriente, considerando el destino que el ente le dé, más que destino, el destino va a ser siempre la venta, el momento en que el ente decida venderlo. Si el momento que el ente decide es luego de los 12 meses, porque quiere que ese vino tenga
el estacionamiento suficiente, o porque quiere que ese queso de rallar tenga más de 12 meses de estacionamiento, o porque quiere el aserradero que la madera tenga más de 12 meses de estacionamiento para poder venderla, lo va a ubicar dentro del activo no corriente. Reconocimiento contable. Cuando hablamos de reconocimiento contable, para no complicarnos, estamos hablando de cuándo hacemos el asiento contable. Reconocer contablemente un activo es hacer el asiento contable e incorporarlo o darlo de baja en mi contabilidad. ¿Cuáles son los momentos que el ente hace registraciones contables con relación a bienes de cambio? En el momento que lo incorporamos, en el momento que lo vendemos o lo incorporamos o consumimos en un proceso de producción, o en el momento que hacemos el cierre. En el momento de incorporación, estamos haciendo el asiento de compra, o el asiento de incorporación por el aporte que hace el accionista, o el asiento de incorporación cuando lo incorporamos como componente del costo en un producto que estamos elaborando. En el cierre del ejercicio, tiene relación con la pregunta que me hacían recién, si al cierre ese bien podía tener un valor distinto al valor de costo. Entonces, si lo vamos a reevaluar, si le vamos a dar un valor distinto, esta reevaluación la vamos a estar haciendo al cierre. También, al cierre del ejercicio, se puede dar la registración contable de bienes de cambio cuando tratamos de registrar un faltante o un sobrante. Entonces, al cierre del ejercicio, cuando yo les hablaba recién de la materia o la asignatura auditoría, decíamos que uno de los procedimientos de auditoría típicos para bienes de cambio era el recuento de inventario. El recuento de inventario no es otra cosa que ir al depósito con ropa cómoda, con una notebook, tablet o una planilla, y recontar la mercadería que tengo estoqueada. Una vez que hago el recuento físico, lo comparo con lo que tengo en la contabilidad. Ustedes saben que la contabilidad debe reflejar lo que físicamente existe, no debe ser al revés. Entonces, si la contabilidad me dice que tengo 10 unidades de determinado producto y el recuento físico me dice que tengo 9, me está faltando una. Por lo tanto, tengo que dar de baja una unidad de mi contabilidad para que queden 9 unidades. Entonces, al cierre del ejercicio, tengo que registrar faltantes y sobrantes. Entonces, yo puedo, al cierre del ejercicio, registrar desde dos aspectos: ajustar la cantidad o ajustar el valor. Reconocimiento. Recién cuando dábamos el ejemplo... Marce, te interrumpo, que te quedan unos minutitos de esta, no sé si querés que haga una nueva, ¿sí? O como quieras, no veo los minutos que quedan. Tenemos 5 minutos, avanza un poquito más. Dale, avanza tranquilo y hacemos otro. Claro, los 39 yo te aviso y cortamos. Dale. ¿Hay alguna pregunta ahí que nos hacen? No, esto, registra faltante o sobrante como si hicieras un arqueo. Te dice acá Sebastián. El arqueo es el procedimiento que va a dar origen al faltante o al sobrante. Primero hago el arqueo, después del arqueo lo comparo con lo que dice la contabilidad, y de esta comparación puede surgir un asiento de ajuste. Y eso sí lo hago al cierre del ejercicio. Recién cuando hablábamos de cuáles eran las cuentas contables que aparecían dentro del rubro de bienes de cambio, y ahora me acuerdo porque veo la actividad de la empresa, las cuentas contables tienen que ver con esto, ¿no? Con la actividad de la empresa. Si la empresa es una empresa comercial, cuando hablamos de empresa comercial nos referimos a empresas que compran y venden bienes en el mismo estado.
puede ser alimentos, pueden ser hierro, pueden ser cubiertas, neumáticos, cualquier bien que yo lo compre y lo venda en el mismo estado sin sufrir ninguna transformación. Cuando hablamos de una empresa que se dedica a una actividad industrial, hablamos de empresas que compran materias primas para incorporarlas a un proceso de producción y transformarlas en un producto determinado. Y acá viene el cuento que les hacía recién cuando hablábamos de cuentas contables que forman parte del rubro de bienes de cambio. En la actividad agrícola y en la actividad ganadera, y me quería detener especialmente porque tenemos en nuestra región, a veces cuando uno intenta darle al perfil de la carrera un perfil que tiene que ver con la región en la que se van a desarrollar los contadores que estamos formando en la UNOVA, le tenemos que dar un perfil agrícola-ganadero, porque básicamente el motor de la economía de nuestra región es la producción agropecuaria. En la actividad agrícola vamos a encontrar dentro del rubro de bienes de cambio una cuenta contable que se va a llamar sementeras. Entonces, ¿qué quiere decir la sementera con S? La sementera quiere decir que vamos a estar evaluando la producción agrícola que tenemos sembrada en el campo y que al momento de la fecha de cierre de balance no fue cosechada. ¿Cómo hacemos para darle un valor a la sementera? Tenemos dos formas. Una forma es ir sumando, acumulando todos los costos que nos insume esa producción agropecuaria. ¿A qué nos referimos? A la sumatoria de estos costos. El alquiler del campo, si es que alquilo, la cantidad de dinero que pagué por la semilla, la cantidad de dinero que pagué por las distintas aplicaciones para sembrar la semilla, para fumigar, hasta el momento de cierre de balance. Esa es una que se llama por acumulación de costos. La otra es preguntarle a un profesional idóneo en la materia, puede ser un ingeniero agrónomo seguramente, que me diga el grado de avance de esa sementera. Entonces me dice, mirá, el trigo que tenés sembrado tiene un grado de avance que representa el 90%. Entonces, pienso cuál va a ser el valor traducido en un rinde promedio de hectárea de ese trigo, y a ese valor lo multiplico por el 90%. Ahora sí se está por cortar, si te parece, para redondear este tema, arrancamos con un nuevo Zoom. Dale, Marce, termino entonces.